plenaria, vamos a continuar con 3 exposiciones que habíamos dejado pendientes de la mañana en este tema titulado Reemergencia ortodoxa o consolidación de un nuevo pensamiento económico latinoamericano. Y posteriormente vamos a empalmar directamente a una segunda plenaria que titula Desarrollo en América Latina, el rol de los recursos naturales, la innovación y la industria. Entonces, con la venia del presidente del Banco Central de Bolivia, el licenciado Marcelo Zabalaga, y del presidente de la APEL, Demián Panigo, vamos a reiniciar esta sesión. Le cedo la palabra al moderador Juan Carlos Moreno Brito. Buenas tardes, se la cedo de rápido a don Alfredo Serrano, que ya lo habíamos presentado, pero luego nos fuimos a los bienes terrenales. Alfredo. Buenas tardes a todas, a todos. Darle las gracias al Banco Central, a APEL, a Demián, que ha sido parte artífice, y a todo el equipo de trabajo que habitualmente siempre está por ahí escondido y que son los que verdaderamente suelen hacer que esto funcione tan bien. Y la verdad que uno está gratamente sorprendido, para bien. Yo quería empezar con una tesis de partida. Dado que el tiempo nos viene apremiando ahí el señor moderador como así incisivo, digo, bueno, voy a cambiar la presentación y voy a empezar por la conclusión. Y la conclusión es que para mí la tesis de partida es que América Latina está en disputa en un momento de gran transición geoeconómica. Ya me está indicando 2 el moderador. No hay manera de escapar. Insisto, América Latina está en disputa, y creo que viene estando en disputa durante siglos, pero cuando hablo de está en disputa es que enfáticamente en el último periodo de tiempo, los últimos años, se ha intensificado la actual disputa en América Latina, teniendo en cuenta un contexto exterior que yo creo que tanto Atilio como Teotonio venían un poco caracterizando de plena transición geoeconómica, porque creo que hay una transición geopolítica y también hay una transición geoeconómica de la que ya se ha ido aportando algunos datos, pero sí que quisiera complementar parte de la presentación que hacía Teotonio, que seguramente por falta de tiempo también hubiera él indicado. Respecto a cuando uno piensa qué carajo está pasando en el mundo afuera en materia económica, yo creo que ya se ha dicho el papel de China, el papel de los BRICS, la forma particular en la cual Estados Unidos se intenta reubicar en este momento histórico, pero a mí me gustaría añadir un par de elementos fundamentales que yo creo que son centrales para América Latina. Uno, que se ha dicho de pasada, es la contracción de la economía mundial. Y cuando hablamos de la contracción de la economía mundial, quisiera diferenciar en dimensiones. Creo que tenemos que tener una claridad sobre cómo viene cayendo fundamentalmente la economía real. Es decir, la tasa de productividad mundo está cayendo. Incluso apelo a gente no marxista, como el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Summers, que él plantea una tesis que es muy interesante y se está discutiendo a nivel mundo, que es el estancamiento secular. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que no hay manera de generar un crecimiento económico sostenido en la economía real, si no es a través de burbujas. Él planteaba la burbuja.com, la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, en los últimos años de las décadas neoliberales. El patrón de acumulación global estaba vehiculado por esas burbujas. Y el propio, insisto, alguien del propio establishment plantea abiertamente que estamos en un momento de gran estancamiento de la economía real, pero además con una gran imposición de la economía financiarizada, que todos sabemos. Pongo un dato para intentar un poco despertarnos hasta ahora del partido. Por cada dólar que hay en la economía real, hay 20 dólares jugándose en la economía de los futuros y derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez es más importante la apuesta que se haga sobre el precio de un bien que no el modelo productivo para elaborar aquel bien. Es como que es más divertido ir a las apuestas en una cancha de fútbol que no ir a jugar al fútbol. Lo cual es llamativo que en este periodo de tiempo, insisto, hay una relación 20-1 de la economía financiarizada versus la economía real. Y esto no es menor, y no es menor incluso en algo que el propio vicepresidente lo planteaba soslayadamente con el tema del petróleo. Yo incluso lo dejo como, por lo menos, como una ventanita. No solo cae el precio del petróleo como consecuencia de un desequilibrio entre oferta y demanda, que a veces nos llevan a pensar que todo es una regla de juego, oferta y demanda. Porque además no tiene sentido que si cae de 140 el barril a
30 en tan poco tiempo, no es que se ha contraído tanto la demanda ni que ha aumentado tanto la oferta. Hay un estudio interesantísimo de Goldman Sachs, vuelvo a citar a instituciones del establishment, que dice que entre el 30 y 40% del precio del petróleo viene determinado por las especulaciones en mercados de futuro. Y hay que estudiarlo para romper un poco cierto mito respecto a la determinación del precio simplemente por un juego de oferta y demanda. Y esto está presente cada vez más. No es nuevo, no es del siglo XXI, pero sí que es cierto que en los últimos años existe realmente una contracción de la economía real, insisto, con una financiarización fuerte de la economía. Añadiéndole otra cuestión, y es que además hay un reordenamiento geoeconómico increíble, no solo en términos de bloques, que bien lo explicaba Teotonio, y en términos de empresas, sino que además pongo otro dato, un dato que es del informe Intermon Oxfam público de este año 2016. 62 personas tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas. Esto ya asusta a cualquiera. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que además de reconfigurarse la economía en el plano real, productivo, financiarizado, se está reconfigurando en términos de distribución de la riqueza. Incluso sigo dando datos para provocar la discusión. Es que cada vez que se ha crecido en los últimos 5 años, cada vez que se ha crecido, de cada $100 que se crea por riqueza, $50 va a parar al 1% más rico del mundo. Y en cambio solo $1 va a parar al 50% más pobre del mundo. Dicho de otro modo, si hubiera un enriquecimiento, estaríamos hablando de un enriquecimiento empobrecedor. Y hay que tenerlo delante de la mesa. Estamos hablando de que podemos incluso llegar a un estadio de, como decía un libro recuerdo del peruano Jürgen Jules, que dice bonanza macroeconómica y malestar microeconómico. Cuidado que en este momento de gran disputa estemos jugando a tener grandes indicadores en materia de bonanza macro con gran malestar micro. Y eso me parece, insisto, determinante cuando uno quiere revisar qué está pasando en materia geoeconómica. Y añado otro dato, porque es fundamental para América Latina, fundamental. Algo que ya muchos autores en América Latina, fundamentalmente he leído muchas cosas en Argentina muy buenas, es cómo se está dando un proceso de aceleración de la fragmentación geográfica de la producción mundial. Dicho de otro modo, cada día más un producto se realiza a partir de 25 o 30 países. Se distribuye desigualmente el valor agregado. Y ahí viene el truco y la trampa, porque hay que estar muy vigilante de cómo los organismos internacionales del establishment empiezan a regular esta fragmentación geográfica de la producción mundial. Hay otra cosa que a mí siempre me llama la atención. La Organización Mundial del Comercio dice que simplemente con el 5% de valor agregado casa adentro, se le pone el sello de producto nacional, lo cual es infinitamente peligroso, porque estás importando a veces el 90% del valor agregado y sin embargo uno aparece con la foto bolivianamente hecho, ecuatorianamente hecho, venezolanamente hecho. Sin embargo, ahí hay un déficit importador muy increíble en términos de valor agregado. Estos son fenómenos actuales que caracterizan, insisto, la transición geoeconómica. Algo que ya ha apuntado Teotonio, ha apuntado el propio Atilio, es como cada vez en el mundo se acumulan reservas de maneras diferentes. Otro dato, en lo que llevamos del siglo XXI, si bien antes en el siglo XX, a finales del siglo XX, los países en el mundo acumulaban reservas en dólares en un 72%, de cada 100 moneditas, o el valor total, mejor dicho, 72% era en reserva en divisa dólar, hoy en día el valor es del 63%. Quiero decir que cada vez se acumula más reservas en otras divisas, un poco sosteniendo la tesis que planteaba previamente Teotonio o el propio Atilio. Insisto, estamos en una situación externa increíblemente diferente a la que hace escasamente 8 años. Y ahí viene la cuestión. No podemos pensar una América Latina en disputa considerando que el mundo estaba como hace 14 años. A mí hay algo que siempre me lleva como un poco casi preocupando, inquietando, y es que a veces, y lo digo desde un espacio de pensamiento económico latinoamericano, es que creo que nos cuesta mucho identificar cuáles son las nuevas preguntas para dar las nuevas respuestas. Siento que a veces damos respuestas del pasado a preguntas nuevas, y ahí estamos en una encrucijada, entrampados. Entrampados porque a veces creemos que con el modelo interesantísimo de sustitución de importaciones de la CEPAL tenemos respuestas en el presente.
Y yo digo, creo que nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación, pero no nosotros aquí, sino cualquiera que esté participando en cualquier proceso latinoamericano, es en reactualizar, en readaptar cómo hoy en día podemos cambiar el patrón productivo para afrontar lo que yo prefiero llamar el rentismo importador. Hablamos tanto del rentismo exportador, de la exportación primaria de materias primas, sin valor agregado, lo hablaba el propio Álvaro García Linera esta mañana. Sin embargo, algo tan determinante como eso, que está injertándose en los procesos de cambio latinoamericano, es una suerte de rentismo importador. Ya Samir Amin hablaba de la burguesía importadora y tantos otros autores. Sin embargo, insisto, el rentismo importador se convierte en algo del nuevo metabolismo económico que se está dando en los países latinoamericanos. Uno que estudia más los países de cambio en América Latina, se observa cómo el rentismo importador está dentro. Y cuando hablamos de cambiar el patrón productivo para afrontar el rentismo importador, a veces buscamos las recetas de los años 60 y 70. Claro, cómo Bolivia, y lo explicaba muy bien el vicepresidente, cómo puede competir internacionalmente produciendo todo adentro si hoy en día hay cadenas globales de valor que hacen costes unitarios de producción infinitamente reducidos. Si estamos en un proceso de deslocalización a nivel global. Es muy difícil realmente cambiar el patrón productivo casa adentro sin tener en cuenta lo que está pasando afuera. Si algo aprendí del comandante Hugo Chávez era que siempre tenía claro que había una revolución adentro si ésta venía acompañada de revolución afuera. Y creo que esto es parte de una suerte de nuevo consenso bolivariano. Y cuando digo bolivariano no me estoy refiriendo estrictamente a Venezuela. Puede estar en el marco de la UNASUR, que se establecieron interesantes lineamientos allá en Buenos Aires, no hace tantos años, donde se planteaba justamente que sin alianzas económicas establecidas en materia de encadenamiento productivo regionales, es imposible verdaderamente pegar un salto hacia adelante. Y ahí es donde yo creo que nos quedan grandes dilemas económicos en este siglo XXI para América Latina. Hablábamos esta mañana, creo que con Demián, rápidamente, el papel de las compras públicas. ¿Dónde queda el papel de las compras públicas en estados nuevos, en estados que han crecido, que han engordado? Pero si ese estado crece, engorda, y sin embargo sigue apelando a compras públicas, indirecta o directamente, a las grandes transnacionales, el patrón de acumulación seguirá siendo sostenido en el tiempo. Y por lo tanto cada vez nos costará más hacer políticas redistributivas. Cuidado que la política redistributiva depende de cuál sea el patrón de distribución al que quieras redistribuir. A veces nos confundimos, pensamos que es lo mismo redistribuir que distribuir. Y si el patrón distributivo cada vez es más concentrador de riqueza, tenemos más dificultades para llevar a cabo políticas redistributivas eficaces. Eso es algo que creo que hay que plantear en términos, insisto, de dilemas, de encrucijadas que nos plantean, como diría el propio Álvaro, las tensiones creativas de cualquier proceso de cambio. Porque son tensiones. Son tensiones que tienen que resolver algo que ya se ha dicho mucho, cómo satisfacer una demanda nueva, un mercado interno grande. No solo un mercado interno grande, sino un mercado interno democratizado en muchos países. Que es interesante, no solo es que la demanda interna ha crecido, sino ha crecido democratizándose. Y ahí me queda una cuestión que también la saco como un interrogante, no como respuesta. Cuando hablamos, y he leído los trabajos del Plan Nacional de Desarrollo para Ecuador, para Venezuela o para el propio Bolivia, se plantea mucho el cambio de la matriz productiva, pero yo siempre ahí pregunto, interpelo, cuestiono. Cuando hablamos de cambiar la matriz productiva, entiendo que no solo estamos hablando de cambiar nuevos productos, sino entiendo que también son nuevos productores. Porque si no, el patrón de acumulación sigue siendo el mismo. Provocamos una sustitución de dependencia de afuera con el adentro. Es decir, una burguesía nacional adentro, que bien sabemos los casos brasileños y en su caso los casos argentinos previos. Es interesante, insisto, plantear este nuevo sujeto productivo. ¿Por qué? Y es algo que creo que a nivel global tenemos que estar muy atentos desde mi perspectiva. Y es que hoy en día Europa o Estados Unidos está buscando cómo insertar a su mediana empresa en el mundo. No solo está pensando en las transnacionales, sino es que hoy en día en un acuerdo de libre comercio lo que está encima de la mesa es cómo entra la pequeña y mediana empresa en la segunda o tercera licitación de compras públicas. Es que ya las grandes firmas globales están bien situadas en claves geoeconómicas, pero es muy interesante y de hecho tiene trabajo la CEPAL, tiene trabajo la Unión Europea, de cuál es el rol de la mediana empresa de los países centrales, que a veces los descuidamos y solo ponemos el foco de atención en las grandes transnacionales. Quiero ir acabando para que no me llame la atención aquí mi árbitro. Otro aspecto que es determinante, como dilema, como esta América Latina que estamos en disputa,
Y es algo que no podemos disociar lo político de lo económico. Cuando digo esto es que algo que es increíblemente dialéctico es cómo resolver problemas coyunturales al mismo tiempo que transformas cuestiones estructurales. Cuando estás sometido al voto, a las elecciones, o incluso a veces hasta intento de golpes de Estado. Quiero decir con esto que no siempre es sencillo resolver las cuestiones de coyuntura en el marco de grandes transformaciones estructurales. Y cuando uno plantea en el horizonte del medio largo plazo, ocurren a veces intentos de golpe de Estado como el brasileño, o como el intento en Venezuela, o incluso sin golpe parlamentario, pero como perder unas elecciones en Argentina. A veces esa dialéctica, compatibilizar el corto y el largo plazo, es infinitamente complejo. Para ir terminando, quisiera sacar a la luz en esta América Latina en disputa, donde yo creo que está en disputa más que nunca porque se ha roto de alguna manera el pacto win-win que había en la región durante la primera década del siglo XXI. Había una suerte de ganar-ganar del sector privado y el sector Estado, y el sector mayoría, pueblo. Este casi empate virtuoso, que no empate catastrófico, se sostuvo durante 11 años. Uno mira las cifras de la CEPAL y lo observa. Reducción de pobreza, de desigualdad, mejora de las condiciones de vida de las mayorías sociales en muchos países. Sin embargo, si miran cuál ha sido, por ejemplo, la remisión de utilidades netas de las grandes marcas, ha crecido sostenidamente en el siglo XXI. O sea, había un pacto, ganar-ganar. Era relativamente pacífico. Había una mesa de negociación donde había un pulso con ciertas condiciones no puesta en juego. Yo creo que hoy en día se ha roto. El capitalismo se está reinventando y se está reinventando en la región. No es menor el papel de las translatinas, otros autores le llaman las multilatinas. Hoy en día juegan en otra liga, en otra competición, tienen roles diferentes. Cuando planteamos por qué en América Latina a veces no ha tenido capacidad de haber integración en infraestructuras, es porque ya desarrollaron las grandes marcas translatinas su integración en infraestructuras. Ya la hicieron, ya la han desarrollado. Por lo tanto, insisto, el rol de las translatinas, de las multilatinas a nivel latinoamericano, es determinante para un poco visualizar, caracterizar y fundamentalmente proponer en esta América Latina en disputa. Y creo que lo que tenemos, al menos desde mi perspectiva, la obligación todas y todos, es verdaderamente incluso en el marco de la heterodoxia, que es siempre lo que nos cuesta más, es desarrollar incluso aquellas propuestas heterodoxas a veces más desafiantes. Y cuando digo más desafiantes es, por ejemplo, y lanzo ideas sueltas, por falta de tiempo, pero sí la quiero lanzar. Estaba hablando con el presidente del Banco Central en Ecuador de, por ejemplo, las posibilidades de establecer timbres cambiarios para regular el comercio internacional, para regular el tipo de cambio. Es algo interesantísimo. Hay que repensar mecanismos nuevos heterodoxos. O planteo, por ejemplo, algo de lo que hemos hablado mucho. ¿Por qué no una agencia de calificación de riesgo en el marco de UNASUR, de la CELAC? Si ya lo hacen los chinos, lo hacen los rusos, lo hace la Unión Europea y tenemos el gran triunvirato estadounidense de Fitch, Moody y Standard & Poor's. ¿Por qué no en América Latina empezar a construir? Yo sé que se han hecho esfuerzos, por ejemplo, en el árbitro regional, a través de UNASUR, que se quedó parado. Y ahí donde me queda la duda y con eso cierro. A veces en América Latina, sintiéndola como que está en disputa, tenemos que resolver de alguna manera si la inserción en el mundo va a ser latinoamericana o en estos días va a ser una suerte de inserción brixiana, si cabe el término. ¿Qué quiero decir? Que hay que repensar muy bien cómo tenemos que insertarnos en el mundo a través de los BRICS o de otros grupos y cómo hay que insertarse en el mundo a través de ese consenso bolivariano. Muchas gracias. Tuvimos un superávit de tiempo, cosa extraña como el superávit comercial, así que celebro a Alfredo. Pasamos la palabra.